quiero contarles que vamos a trabajar, en primer lugar, en una idea que planteé ya hace algunos años, que tiene que ver con el lugar de las tecnologías de la información y la comunicación en relación con el enriquecimiento de las prácticas de la enseñanza, que es un tema que me apasiona, es un tema al que me dedico desde hace décadas. Es cierto que en lo que vivimos en los últimos años y fundamentalmente en el contexto de pandemia, estamos volviendo a replantear muchas de las preguntas que nos hacíamos haciendo trabajo de investigación, construyendo otras categorías de análisis, y vamos a ir avanzando hacia ese lugar en el transcurso del desarrollo de este módulo. Sin embargo, quiero tomar un punto de partida que es un punto de partida político, es un punto de partida epistemológico, es un punto de partida conceptual y también metodológico, que tiene que ver con cuál es nuestro modo de pensar esta vida profundamente atravesadas por las tecnologías de la información y la comunicación que nos toca vivir a quienes educamos, como ustedes, como yo, en este momento de la historia. Y entonces, para establecer este punto de partida, quiero hacer algunas consideraciones que tienen que ver con una serie de trabajos muy estudiados, los trabajos, por ejemplo, de Manuel Castells, de Burbules y Callister, de Edith Litwin, pero que los voy de alguna manera a agarrar acá, a rearticular, a sintetizar para hacer algunos subrayados. La primera tiene que ver con decir, bueno, la mayor parte de las actividades que se desarrollan en la sociedad ya desde hace bastante tiempo están profundamente atravesadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Quiero leerles muy brevemente una cita de Manuel Castells. Permítanme hacer esto en un trabajo de 2001 que se llama La Galaxia Internet. Castells escribió: Internet es el tejido de nuestras vidas. Si la tecnología de información es el equivalente histórico de lo que supuso la electricidad en la era industrial, en nuestra era podríamos comparar a Internet con la red eléctrica y el motor eléctrico, dada su capacidad para distribuir el poder de la información por todos los ámbitos de la actividad humana. Es más, al igual que las nuevas tecnologías de generación y distribución de energía permitieron que la fábrica y la gran empresa se establecieran como bases organizativas de la sociedad industrial, Internet constituye la base tecnológica de la forma organizativa que caracteriza la era de la información. La red. Internet, una oscura tecnología que tenía poca aplicación más allá de los mundos aislados de los científicos informáticos, los hackers y las comunidades contraculturales, se convirtió en la palanca de transición hacia una nueva forma de sociedad, la sociedad red, y con ella hacia una nueva economía. Internet es un medio de comunicación que permite por primera vez la comunicación de muchos a muchos en tiempo escogido y a una escala global. Del mismo modo que la difusión de la imprenta en Occidente dio lugar a lo que McLuhan denominó la galaxia Gutenberg, hemos entrado ahora en un nuevo mundo de la comunicación, la galaxia Internet. Palabras escritas por Manuel Castells en el año 2001. En ese momento ya nos quedó claro, y me parece importante hacer este subrayado, que si las tecnologías de la comunicación y la información atraviesan la mayor parte de nuestras actividades sociales, culturales, organizativas, educativas también, entonces acceder a las tecnologías, comprender sus alcances, recrearlas críticamente, es un derecho, no es ni una sofisticación, ni algo que nos trae un aura de modernidad, ni algo que puede estar o puede no estar, es un derecho. Entonces,
ese derecho tiene que ver con el acceso, ese derecho tiene que ver con la comprensión, ese derecho tiene que ver con la recreación crítica y no da lo mismo tenerlo que no tenerlo. Entonces ese es el primer subrayado que quiero hacer. En ese sentido, el segundo subrayado tiene que ver con decir, bueno, no da lo mismo poner una tecnología o sacarla. Muchas veces escuchamos decir, no, bueno, lo que importa son los fines, podemos llegar por el medio que sea. Pues no, si las tecnologías integran las tramas sociales, las tramas culturales, las tramas en las que se construye el conocimiento, entonces necesitamos pensar que nosotros tenemos que ser parte de esa configuración, estar adentro de esa configuración, querer comprenderla. No da lo mismo ponerla que sacarla, porque el asunto, esta comprensión donde decimos la pongo, la saco, lo que importa son los fines, omite el hecho de que las tecnologías de la información y la comunicación también nos transforman, también nos reconfiguran nuestros modos de pensar, de actuar, de conocer, de participar. Entonces, es cierto. Tercer subrayado, a veces escuchamos decir, bueno, pero yo puedo decidir no usarla. Claro, por supuesto, yo puedo decidir terminar este vivo y apagar el teléfono por el resto del día. Pero hay algo de este teléfono que ya está organizando mi manera de pensar, aunque lo apague. Son tecnologías que en un juego muy complejo atraviesan nuestra subjetividad. Y entonces, de nuevo, no pasa lo mismo no da lo mismo ponerlas o sacarlas. Son parte de estas configuraciones subjetivas, sociales, culturales que tenemos que comprender. Un subrayado más, las tecnologías no se incluyen para motivar a la gente. Muchas veces decimos, no, bueno, pero si están es mejor, porque los estudiantes se motivan. Así como se motivan, todos lo sabemos, se desmotivan. Eso que los divierte hoy, mañana ya los aburrió. Hay un efecto de novedad, por supuesto, pero no ese es el sentido de la tecnología. La tecnología necesita ser comprendida en esa trama que es compleja, que tiene que ver con los modos en que conocemos y el sentido, fíjense, lo escribió Zubel hace tantos años, de la motivación tiene que ser intrínseco a la tarea. Entonces, la tecnología tiene un sentido de atravesamiento cultural, de un atravesamiento más complejo, no es algo que pongo, saco, porque se me ocurre, si está mejor, si no está igual da lo mismo, motiva, pero si no motiva, nos los motivamos de otra manera. Quiero como asentarnos en una comprensión más compleja de esta cuestión como punto de partida de este recorrido que vamos a hacer. Y un quinto subrayado tiene que ver con afirmar que las tecnologías, a pesar de lo que muchas veces se planteó a lo largo de la historia de la tecnología educativa, no mejoran per se ni la enseñanza ni el aprendizaje. Eventualmente pueden complicarlo. Muchas veces nos damos cuenta, y para quienes estuvieron en las fases previas del programa Conectar Igualdad, que manejar un aula con un dispositivo por estudiante tiene una complejidad que es muy, muy superior al hecho de no tenerlo. Y sin embargo queremos eso. Y sin embargo queremos que eso suceda, porque es un derecho. Y ese derecho de nuevo puede complejizar la práctica de la enseñanza. Y bueno, este es el asunto por el cual estamos acá, por el cual queremos formarnos, por el cual seguimos eligiendo especializarnos en estos temas. Y en estos temas, como planteaba, en clave de derecho, para quienes están aquí, que son colegas de secundaria, bueno, la expectativa que nos genera, por ejemplo, la vuelta, la recuperación del programa Conectar Igualdad, del programa nacional, nos pone en este desafío de volver a pensar la práctica de la enseñanza. Pero de nuevo, a la hora de pensar la práctica de la enseñanza, el sentido de la tecnología no es ni el del instrumento que se pone, se saca, no es el de la herramienta que da lo mismo porque sirve para algo que yo quiero, no.
Esto es complejo, esta es una escena en la que tenemos que profundizar, las tecnologías nos atraviesan en formas que tienen que ver con nuestros modos de conocer, de hacer, de actuar. Y la pregunta que propongo y que les voy a proponer a lo largo de este recorrido es si todo eso pasa, si todo eso pasó con tanta fuerza en la pandemia, ¿cómo podríamos enseñar igual que antes? De hecho, creo que no podemos. Serres escribió con referencia a las niñas y los niños, especialmente cuando tienen acceso garantizado a dispositivos y tecnológicos y conectividad. Dijo esto: estos niños viven pues en lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso de la red, la lectura o la escritura de mensajes con los pulgares, la consulta de Wikipedia o Facebook, no estimulan las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno. Pueden manipular varias informaciones a la vez. No conocen ni integran ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes. Ya no tienen la misma cabeza. Por el teléfono celular acceden a cualquier persona, por GPS a cualquier lugar, por la red a cualquier saber. Ocupan un espacio topológico de vecindades, mientras nosotros vivíamos en un espacio métrico referido por distancias. Ya no habitan el mismo espacio. Sin que nos diéramos cuenta, nació un nuevo ser humano, durante un intervalo breve, el que nos separa de los años 70. Voy a pegar un saltito y acabamos. Dice Michel Serres: con el acceso a las personas por el teléfono celular, con el acceso a todos los lugares por el GPS, el acceso al saber ya está abierto, de una cierta manera, ya es transmitido, siempre y en todas partes. Objetivado, por cierto, pero además distribuido, no concentrado. Decía yo que vivimos en un espacio métrico referido a centros, a concentraciones, una escuela, una clase, un campus, un anfiteatro. Ahí están las personas concentradas, estudiantes y profesores, libros en bibliotecas, instrumentos en laboratorios. Ese saber, esas referencias, esos textos, esos diccionarios, están ahí distribuidos en todas partes y en particular en la propia casa, más aún en todos los lugares a los que uno se desplaza. Por eso uno mismo puede estar en contacto con sus colegas, con sus alumnos, donde quiera que estén, y puede responder con facilidad. Dice Serres, y fíjense qué interesante porque tiene algo que ver con esta situación que estamos viviendo en este momento. Podría hablarles a ustedes desde mi casa o desde otra parte, y ustedes me escucharían en otra parte o en sus casas. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Con referencia al aula podríamos pensar en ¿qué es lo que hacemos aquí? Fíjense que son palabras que están escritas hace 10 años. Fíjense ese pensamiento increíble de anticipación, ¿no? Serres juega más fuerte en el avance de este libro que se llama Pulgarcita, con referencia a las pulgarcitas que usan justamente sus dedos en los teléfonos celulares. Y dice: Pulgarcita está decapitada, tiene la cabeza en la mano. Así de fuerte es la impronta cultural de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra cultura en este momento de la historia. Dice Serres: tras la decapitación, ¿qué nos queda sobre los hombros? Y contesta: la intuición innovadora y vivaz, el aprendizaje, caído dentro de la caja, nos deja la alegría incandescente de inventar. Fíjense, nos deja la alegría incandescente de inventar. ¿Estamos condenados a volvernos inteligentes? Qué maravilla, qué provocación en mi trabajo y en el trabajo de nuestro equipo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esta fue una lectura clave.
Serres dice, lo que queda es inventar, y ahí de eso nos aferramos para empezar un ciclo de invención, de rediseño que todavía continúa. Acá viene uno de mis tramos favoritos. Hasta esta misma mañana, un docente en su aula o en el anfiteatro entregaba un saber que en parte yacía ya en los libros. Oralizaba lo escrito, una página fuente. Si inventa cosa rara, escribirá mañana una página antología. Su cátedra hacía oír a ese portavoz. Para esa emisión oral pedía silencio. Ya no lo obtiene. Desde la infancia, en el primero y el segundo ciclo, comienza a formarse la ola de lo que se llama la charla. Se levanta como un tsunami en el secundario. Y ahora acaba de alcanzar la educación superior, donde los anfiteatros desbordados por ella están colmados por primera vez en la historia de un, díganme si no lo escucharon, murmullo permanente que vuelve penosa toda escucha o vuelve inaudible la vieja voz del libro. He aquí un fenómeno bastante general como para prestarle atención. Pulgarcita no lee ni desea oír el libro dicho. Aquel a quien una vieja publicidad dibujaba como un perro ya no escucha la voz de su amo. Reducidos al silencio desde hace 3 milenios, Pulgarcita y sus hermanas y sus hermanos producen a coro en este momento un ruido de fondo que ensordece al portavoz de la escritura. ¿Por qué charla en medio del murmullo de sus charlatanes compañeros? Porque ese saber anunciado ya lo tiene todo el mundo, íntegro, a disposición, al alcance de la mano, accesible por la web, Wikipedia, el celular, por cualquier portal, explicado, documentado, ilustrado sin más errores que en las mejores enciclopedias. Dice Serres, ya nadie necesita a los portavoces de antaño, salvo si uno, original y raro, inventa. Fin de la era del saber. Qué fuerte, qué impresionante, de nuevo, este trabajo que comparto, escrito en el año 2013, y que con este análisis sobre la cabeza de las niñas, de los niños, de las juventudes, abrió mi propia cabeza a la hora de comprender esto que planteábamos acerca de la mirada cultural, de los atravesamientos de las tecnologías, de la comunicación y la información en nuestras propias mentes y por supuesto en las mentes de aquellos a quienes educamos o intentamos educar. Pareciera, sin embargo, prestando atención a esta posición que plantea Michel Serres, que el camino no puede seguir siendo el mismo que recorríamos antes de que esto sucediera, ese que tiene que ver exclusivamente con la explicación, con la repetición de lo que dicen los textos, con la aplicación de ese saber que parecía construido de una vez y para siempre, cuando nada es de una vez y para siempre. Todo muta y fundamentalmente mutaron nuestros estudiantes. A veces pensamos que esto tiene que ver con la pandemia. Creo que tiene que ver con la pandemia en muchos sentidos, pero es un proceso que ya estaba abierto antes de la pandemia y que tiene que ver con las revoluciones que se produjeron en las últimas décadas, con estos atravesamientos culturales y sociales de las tecnologías, cosa de la que vamos a seguir hablando durante estas semanas.